entraste a este video es porque seguramente estás buscando un ordenador portátil y es probable que te hayas preguntado si es mejor comprar una MacBook o un ordenador con Windows. Y esta es una de las preguntas que frecuentemente nos hacemos. Incluso yo me hacía la misma pregunta. Y después de decidir por mucho tiempo me di cuenta que había que hacer algunos cambios y eso implicaba que dejaría de usar las portátiles con Windows para probar el ecosistema de Apple. En primer lugar voy a hablarte desde mi punto de experiencia utilizando el sistema operativo macOS alrededor de 2 años. Y lo más grandioso de las MacBook es que tienen una excelente duración de la batería, ya sea si lo utilizas de forma remota para tomar notas en clase o para disfrutar de vídeos y juegos durante tus viajes. Esto es muy importante porque la batería puede durar hasta 12 horas con una sola carga, lo que les otorga una clara ventaja sobre otros portátiles. En términos de hardware, las MacBook nos ofrecen algunas de las especificaciones más avanzadas del mercado, desde la increíble pantalla Retina hasta los procesadores más potentes de última generación. Actualmente, el que yo estoy utilizando en este momento es una MacBook Pro del 2021 con el chip M1 Pro. Y aunque ya tengo un poco más de 2 años y medio con esta MacBook, el rendimiento es una de las cosas que realmente me gusta en este tipo de portátiles. Ahora, si bien hablamos del precio, esto es uno de los puntos negativos de Apple, ya que como bien sabemos los precios podrían superar tranquilamente los $2,000 o $3,000, esto dependiendo de lo que realmente estemos buscando. Por supuesto, el que estoy utilizando es solo una versión de entrada, lo más básico para adentrarte al ecosistema macOS. Ahora, todo esto se puede mejorar a gusto de cada persona con más memoria unificada, más almacenamiento SSD, pero también hay que considerar que el precio total de un portátil con todas las especificaciones que uno requiere termina saliendo una locura total. Ahora, tal vez con ese dinero podrías optar por un portátil con Windows. Esto puede que te resulte mucho más económico y accesible al mismo tiempo, así que no te recomendaría comprar una MacBook sin antes entender cuál es el uso final que quieres darle. Porque muchos tenemos el juicio equivocado pensando que vamos a jugar a toda nuestra lista de juegos favoritos en este tipo de portátil, y lamentablemente no es así. No digo que no se pueda jugar, pero la realidad no están hechos para eso. Ahora, si eres una persona que te gusta la edición de fotografía o vídeo, tal vez te interese conocer a más detalle cuál sería la mejor opción de compra para ti. De hecho, yo soy usuario de iPhone ya por bastante tiempo, mucho antes que tuviera una Mac, y en todo este largo proceso de haber utilizado un iPhone y un portátil con Windows, hay cosas que realmente no me terminaron de convencer. Y es el tema de incompatibilidad de dos equipos totalmente diferentes. Por un lado tenía el iPhone y por otro lado mi computadora Windows, y yo sentía que no estaba sacando todo su potencial a cada equipo. Es básicamente como comprarte los AirPods de última generación utilizándolos en un dispositivo con Android. Al fin y al cabo no se siente la misma experiencia de uso que en un dispositivo con iOS. Es así de simple. Para mí, una de las ventajas de tener una MacBook es que es muy rápida y muy eficiente. Su chip M1 de 8 núcleos es excepcional para todas las aplicaciones, lo que la hace ideal para cosas como edición de vídeo, gráficos 3D y juegos. La duración de la batería también es impresionante, puedes trabajar durante horas sin tener que cargarla, lo que la hace casi perfecta para aquellos días en los que necesitas trabajar fuera de casa. El punto negativo que le veo a todo esto es que son portátiles muy pero muy caros, y entendiendo la situación de muchas personas, no todos tenemos ese presupuesto para poder comprarnos uno de estos equipos de alto valor. Ahora, una de las principales ventajas de comprar una laptop con Windows es que el sistema operativo es muy versátil y completo. Además que Windows tiene una amplia gama de programas y aplicaciones disponibles en su tienda en línea, que pueden ser muy útiles para llevar a cabo diferentes tareas como edición de vídeo o diseño gráfico. Ahora, si hablamos de precio, aquí entraríamos en una categoría para todo tipo de personas, desde portátiles básicas hasta portátiles un poco más caros o dedicados al mundo gaming. Ahora, siéndole sincero, para mí algo que no me gusta es el rendimiento de la batería en Windows, o por lo menos en las portátiles que he probado frecuentemente tienen que estar conectados a la corriente, y mucho más si está realizando trabajos de edición que requieran alto consumo de la batería.
Así que la mejor recomendación que podría darte es que tengas en cuenta todos estos pequeños tips que te acabo de mencionar. Al fin y al cabo, tómalo como una inversión a largo plazo y lo más importante, básate en tus necesidades y en el uso que vas a darle a lo largo de su vida útil del ordenador. Bueno, espero que este video te haya gustado. Ya sabes que puedes suscribirte a mi canal y si te gustó el video no olvides dejar un me gusta, que esto nos ayuda a que el video sea recomendado a muchas más personas. Yo me despido y conmigo nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Adiós.